Ahora continuando vamos a cantar el segundo himno, el que está en número 143, dice, digno eres tú. Que toda la honra, que toda la alabanza sea para nuestro Dios, porque a pesar de nuestros errores, Él está con nosotros, ayudándonos. Vamos a cantar este himno, digno eres tú. Contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Amén. Quiero invitar a la iglesia que por favor incline sus rostros, vamos a conversar con Dios. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por un nuevo sábado. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos educas cada vez que estamos aquí. Te damos las gracias, Señor, porque nos has traído a tu casa de oración. Permite, Señor, que hoy podamos entregar nuestros corazones a Jesús, que nuestro corazón se abra para escuchar tus palabras, Señor, que podamos escuchar los consejos de vida eterna que nos das a través de la Biblia. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice a sus familiares donde quiera que estén. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Hermanos, es un día de alegría. Hoy es un día especial que todos debemos adorar a nuestro Creador. También no quiero felicitarles los amigos que están asistiendo en casa. Ustedes pueden compartir con todos los amigos, familiares, y todos podemos aprender el mensaje. Hermanos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia y así nosotros podemos adorar a nuestro Creador. Ahora vamos a invitar a nuestros diáconos para el recojo de las ofrendas, diezmos, y para eso vamos a ver el video Probat y Ved. Probar y ver. Historia.
De hoy. Decisión en la crisis. Estamos comenzando a orar para pedir. La iglesia central de Mayor Boma en San Luis Marañao estaba reunida al final de una semana de mayordomía. En el cierre de la programación, el pastor sintió el deseo de hacerles una petición a los hermanos. Usted, en esta noche, ¿no desearía de manera muy especial aumentar el pacto con Dios? Usted que ya es pactador, usted que ya le devuelve al Señor, usted que tiene una experiencia con Dios, yo quiero hacer una oración por usted. En aquel momento yo estaba viviendo un drama muy particular en mi trabajo. Con la crisis financiera que afecta a miles de familias brasileñas, la escuela donde trabajo perdió un curso de enseñanza media, un hecho que afectó la carga horaria de todos los profesores. Y yo tenía una carga horaria de 140 horas mensuales. Con ese cambio teníamos un curso menos. Eso significaba 20 horas menos en la carga horaria final, lo que representaba una reducción considerable en mi salario. La petición del pastor me estaba causando mucha tristeza. En mi corazón, en mi mente, la decisión ya estaría tomada. Pero ¿cómo podía renovar y hasta aumentar mi pacto con Dios si mi salario se había reducido casi en un 30%? Cuando vi a la iglesia levantándose, yo me sentí tocado por el Espíritu Santo y le pedí misericordia al Señor. Decidí confiar en sus promesas y tomé la decisión de renovar mi pacto con Él, en agradecimiento por todo lo que Él ya me había dado. Confía en el Señor, entrégale tu vida al Señor, y Él va a derramar en tu vida muchas y muchas bendiciones. 2 días después, yo estaba en la sala de profesores revisando mi diario. Buenos días, profesor César. ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo estás? Tengo un desafío para proponerle. Con la salida de nuestra profesora de filosofía, quedaron 8 cursos sin profesores. Y conversando con la dirección de la escuela, nosotros pensamos que usted es la persona ideal para asumir estos cursos. Pero son cursos de enseñanza fundamental mayor de 6º a 9º año. Yo sé que usted trabaja con enseñanza media, pero será, como le dije, un desafío para usted. ¿Y bien? ¿Acepta? Por supuesto, Casia. Será un placer. La iglesia es mi mayor alegría. Junto con mi familia, yo desarrollo mis dones y talentos para la predicación del Evangelio aquí en nuestro barrio de Mayor Bom. Yo soy miembro del equipo de mayordomía y profesor de la clase bíblica. Pero debemos defender la voluntad de Dios, sus principios y su palabra. Al analizar lo sucedido, yo constaté que había perdido 20 horas de clases mensuales al perder un curso, pero gané otros 8 cursos del fundamental y empecé a enseñar filosofía. En aquel momento me di cuenta de que había conseguido otras 40 horas mensuales de clases, 20 más de las que tenía. Queridos hermanos, yo no renové mi pacto esperando algo a cambio. La verdad es que lo hice por reconocer que Dios me ha dado todo lo que necesito. Hoy yo quiero desafiarlos a tomar la misma decisión. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga al dador alegre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor porque nos sustentas. Gracias Señor porque tú siempre estás mirándonos, viendo lo que nos falta, viendo nuestras necesidades, Señor. Queremos darte las gracias porque tú eres un Dios mantenedor. Te pedimos por favor que nos
des en el corazón este espíritu de gratitud, que podamos devolverte, Señor, fielmente los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, nuevamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Yo quiero invitar con mucho cariño a James. Él es mi cuñado y él ha preparado una música especial. Yo lo he escuchado allí en casa ensayando y él tiene una música especial, ¿verdad?, en adoración a nuestro Dios. Tú que estás allí en casa también puedas meditar en las letras de esta música linda. Dejamos el tiempo con James. Y luego de esta música especial, entonces estaremos invitando a nuestro pastor, ¿verdad?, Renan Castro, quien estará a cargo del mensaje. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Feliz sábado. Estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus quando eu clamei, quando pequei, é
perceber que é pecador ao clamar pelo perdão. Os meus pedaços Deus juntou. Amém. Que Deus seja louvado. Graças, James, por mais uma alabança. E já vi que você é fã do Fernando Iglesias, né, James? Bom saber, depois a gente combina aí umas músicas para você cantar. Essa canção é muito linda, não? Muitas vezes nós pensamos que ser cristiano é fingir ser algo que nós outros não somos. E quando dizemos que és feliz quem já chorou, demonstra que em verdade nós outros estamos acá para estar de coração sincero, de acordo com o que nós outros somos para Deus. No le gusta a Deus hipocrisia. É necessário sinceridade. Isso é muito bueno. É bueno que recordamos isso. És feliz quem já chorou. Bueno, eu iba a hablar sobre um tema, pero aí me aconsejaram a hablar sobre o mesmo tema de la mañana, ¿no? Hablamos sobre esse tema de Isaías no primeiro turno, e parece que tocou algumas pessoas e pediram que predicasse outra vez sobre o mesmo tema, e assim seremos, e assim será. Un gusto estar acá con la iglesia otra vez también. Yo estuve ese sábado pasado fuera, estaba me formando allá en UNASP y ahora volví formado, gracias a Dios, después de 4 años luchando, aquí estamos y estoy feliz porque la primera iglesia que predico como pastor oficialmente ahora, ¿no? Es aquí en la iglesia de Brás. Mi familia, ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia, gracias por eso. Hermanos, antes de abrir la Biblia, ya puedo dejar ahí cierto que el primer pasaje que vamos a leer es Isaías capítulo 6. Puede abrir, pero antes de leer, vamos a hacer una oración y hablar con nuestro Dios, ¿puede ser? Isaías capítulo 6. Hoy vamos a entender un poquito más sobre quién fue Isaías, en verdad. Ese profeta. Siempre hablamos sobre milagros de Jesús, sobre parábolas de Jesús, y cierto también iba a predicar ahora sobre una parábola, pero vamos a entender más sobre el profeta Isaías. ¿Quién fue Isaías y cuál fue el mensaje de Isaías? También. Amén. ¿Todos encontraron el pasaje? Amén. Misericordia, ¿alguien necesita? Todos nosotros, ¿no? Pero para encontrar los pasajes, ¿todos encontraron? Ya, oremos entonces. Señor, gracias porque por más que estemos acá en tu iglesia, Señor, en tu casa de oración, nosotros entendemos que la adoración no se pasa solo aquí adentro, sino que afuera también. Entonces, gracias, Señor, por nos enseñar a vivir de acuerdo con tu voluntad, no solo en sábado, pero también en todos los días de la semana, con nuestra vida, Señor. Eso te pido en nombre de Jesús. Amén. Muchas veces nosotros escuchamos historias y conocemos cosas que pensamos que es de una manera, pero después descubrimos que es de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, cuando se habla sobre Israel, sobre los judíos, muchas veces nosotros pensamos que los israelitas son demasiados como legalistas, ¿no? Son demasiados conservadores, ¿no? Así pensamos. Pero no sé si ustedes saben que la ciudad de Tel Aviv es una ciudad de Israel. Es la ciudad más homosexual del mundo.
que se encuentra allá en Israel. Tel Aviv es una ciudad que casi 60% de los moradores son homosexuales. Muchas veces nosotros pensamos que es una cosa por cuenta de costumbres, por cuenta de lo que escuchamos hablar, y cuando vamos a ver, realmente es una cosa totalmente distinta, ¿no? Israel es una ciudad, es un país muy contextualizado con el ciclo que vivimos hoy. Cuando se va a Israel predicar sobre el Evangelio, tú piensas que va allá a intentar enfrentar el judaísmo, pero cuando llega, en verdad lo que enfrenta es el ateísmo. La mayoría de los judíos son ateos. Son ateos. El liberalismo allá es demasiado. Y hay una vez que yo estaba asistiendo a un video de un rabino, y ese rabino estaba predicando, hablando, y mientras tanto estaba en vivo. Y mientras tanto un hombre llegó en el video, ahí, en el video no, en live, ¿no? En la live, dijo lo siguiente: si tú me pruebas que Dios existe, mismo teniendo pasado el holocausto, si tú me pruebas que Dios de amor existe, mismo permitiendo que sus hijos muriesen en la Segunda Guerra Mundial, entonces yo me converto. Pero hay que me probar en la Biblia que Dios permitió eso y que es un Dios de amor al mismo tiempo. Es una pregunta complicada, ¿no? Los judíos muchas veces odian los religiosos. Y no estoy hablando de cristianos nomás, estoy hablando de todas las religiones. La mayoría de los judíos son ateos. Y cuando se entiende la historia de los judíos, ahí se percibe el por qué, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató ¿cuántos judíos? ¿Cuántos estuvieron ahí en campos de concentraciones? Simplemente porque eran judíos. Simplemente porque eran judíos. Muchas veces hablamos sobre el amor de Dios, pero muchas veces también nos olvidamos de algunos puntos, de algunos avisos que Dios nos da. En el libro de Deuteronomio, ese rabino justamente dijo eso. Mira, ¿puedo leer contigo un pasaje? Y ahí el joven dijo, sí, puede. Y él empezó a leer el libro, capítulo 28 de Deuteronomio, no vamos a leer hoy, donde se habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Y si el hombre escucha la voz de Dios y sigue por ese camino, va a comer el bien de la tierra. Pero si el hombre no escucha la voz de Dios y sigue por otro camino, será llevado para exilio. Exilio. Mientras el rabino iba leyendo Deuteronomio 28, el joven que estaba escuchando, ateo, empezó a llorar. Empezó a llorar. Porque era cierto de que Dios avisó, intentó, luchó por su pueblo, dio el camino, y muchos no escucharon. Israel pasó por 3 exilios, ¿no? Con los sirios, con los babilonios y por fin con Hitler. Curiosos esses datos. Y hoy vamos a leer un poquito más sobre el profeta Isaías, sobre lo que habla eso. Habla que nosotros hoy somos el pueblo de Israel y podemos caer en los mismos errores que cayeron los israelitas. Los mismos.
Y ahí conté la historia de una amiga que yo tenía en NASP. Ella tenía un auto y todas las veces que nosotros íbamos con ella en el auto, acá en portugués llamamos de carona, ¿no? Es una cosa común en NASP, siempre tienen carona porque los universitarios no tienen plata para comprar auto y muchas veces queda lejos la universidad. Y así siempre vamos de carona. Y todos los días de la semana, de lunes, domingo no tenía clase, pero de lunes hasta viernes, todos los días de la semana mi amiga iba escuchando sertanejo y pagode. Todos los días de la semana, todos los días. Yo decoré casi todas las músicas ahí de Henrique Juliano y por ahí va. Decoré casi todas. Pero cuando era el sábado, ella siempre ponía músicas cristianas, pero músicas cristianas en inglés. Y ella no sabía hablar inglés. Y yo le pregunté, mira, Bianca, ¿por qué escucha músicas en inglés solo en sábado? Músicas cristianas, pero todas en inglés. Ella me decía, bueno, me gusta el ritmo, me gusta la batida, me gusta cómo me toca la música en ese sentido. Y ahí como es sábado, yo voy a poner una música ahí, mas no, de acuerdo con la voluntad de Dios y todo. Y yo me quedé pensando en eso, y no estoy hablando que es pecado escuchar música secular. Bueno, se puede escuchar de todo, pero no podemos perder tiempo escuchando músicas que van contra nuestros principios, ¿no? Hablé también en el primer culto que el libro de Cánticos es un libro de romance, ¿no? Es una canción, incluso se llama Cánticos, y hasta en algunos momentos es pornográfica también, ¿no? En algunas partes de Cánticos, cantares. Pero cuando se va contra nuestros principios, ahí hay que poner una luz amarilla, ¿no? Y después una roja y parar. Ahora, ¿qué tiene a ver con todo eso? ¿Por qué que ella escuchaba y le gustaba escuchar música que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios en el sábado, pero no entendía nada de la letra? Y yo pensando en eso, estudiando en esa semana sobre el libro de Isaías, percibí que somos lo mismo. No solo con músicas, estoy ocupando músicas como ejemplo, pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque nos gusta. Nacemos en la iglesia. ¿Cuántos acá son adventistas desde cuña? 4, 5, 6. Bueno. Ahora, ¿cuántos vienen a la iglesia y vinieron o conocieron la iglesia por cuenta de amigos? ¿Cuántos? Hay más, ¿no? Vinimos a la iglesia porque compartimos momentos, porque tenemos amigos aquí. Y es bueno. Es rico estar acá con los amigos. Pero ¿será que simplesmente vinimos a la iglesia por cuenta de costumbre? ¿Cantamos las músicas que son lindas por costumbre? ¿Devolvemos el diezmo como costumbre? Pero eso no significa nada para nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquito de la historia de Isaías. Solo para contextualizar acá, Isaías vivió en el año más o menos 700 antes de Cristo. Antes de la venida de Jesús, 700 años. Isaías fue uno de los profetas más importantes de Israel. Incluso los teólogos dicen que si nosotros perdemos la Biblia y quedamos solo con el libro de Isaías, estamos bien. Porque el libro de Isaías es como un resumen de toda la Biblia. Toda. Allí habla sobre Jesús, allí habla sobre la salvación, allí habla sobre la creación, habla sobre todo. Es un resumen de la Biblia, el libro de Isaías. Pero un día Isaías estaba cansado, como muchos pastores están cansados también. Hoy aumentó demasiado el número de pastores que están con depresión. Yo pasé por eso también. Y es complicado cuando tú intentas salvar el mundo y las personas no hacen caso por el mensaje. Isaías estaba pasando por eso. Isaías intentaba predicar, intentaba pasar el mensaje y muchas veces las personas no le hacían caso.
Muchas veces las personas escuchaban, entraba por un oído y salía por otro. Incluso hay un versículo, si quiere grabar, escribir ahí, no es necesario leer ahora. En Ezequiel capítulo 33, los últimos 3 versículos dice lo siguiente: tú eres para ellos como un cantante romántico, que ellos toman asiento cerca de ti, escuchan las músicas, escuchan el mensaje como si fuera el mensaje bonito, pero luego se olvidan del mensaje. Y cuando llegara el tiempo del juicio, ellos dirán: pucha, tenía un profeta entre nosotros y no nos demos cuenta. Lo mismo pasaba con Isaías. Predicaba, hablaba, y las personas tomaban asiento cerca de él y decían: qué lindo mensaje, verdad, pastor, verdad, profeta, pucha, qué verdad. Realmente tenemos que cambiar. Lindo mensaje de sábado. Bueno, ahora voy a volver con mis amigos y voy a almorzar. El lunes es lo mismo, martes es lo mismo, miércoles es lo mismo. Nada cambia en mi vida. Yo solamente vengo para la iglesia para escuchar. Así pasaba con Isaías. Isaías, ya cansado de ese mensaje, ya cansado de predicar, llega delante del templo. No podría entrar porque solo los que podían entrar eran los sacerdotes. Llega al patio del templo, se pone de rodillas adelante del templo porque los judíos creían que Dios estaba solo allá. Entonces, para llegarse más cerca de Dios, Isaías va al templo. Y mientras ora, Isaías tiene una visión. Y ustedes ya conocen la visión, creo. Isaías ahí va para el cielo, en lugar santísimo del cielo, y allá tiene Dios sentado en el trono con los ángeles, serafines, y ahí dice: bueno, yo necesito que alguien predique, yo necesito de un mensajero. ¿Quién quiere ser el mensajero? Y ahí Isaías dice: Señor, envíame a mí, yo estoy aquí. Pero soy un hombre de labios impuros, de palabras impuras. Necesito ser limpio. Y ahí Dios va allá con una tenaz, se habla en español, en portugués, español lo mismo, tenaz, tenaza. Bueno, y ahí ponen la boca de Isaías. Isaías es simbólicamente purificado. Pero lo que muchas personas no leen es, después que pasa esa historia, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para Isaías? Eso vamos a leer ahora. Isaías capítulo 6, versículo 11. Visión y llamamiento de Isaías. Llamamiento es demasiado errado en portugués hablar así. en español sí se puede, ¿no? Llamamiento. Llamado, ¿no? Llamado de Isaías. 6:11 dice lo siguiente: yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas. Perdón. Es importante esa parte, pero un poquito más arriba, más importante. Versículo 9. Dice lo siguiente: y dijo: anda y dile a ese pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Puede dejar marcado ahí un minutito y ir al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 12. Marcos, capítulo 4. Marcos 4:11. Dice lo siguiente, Jesús hablando.
Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pastor, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Jesús no quiere perdonar los pecados. Está diciendo, pastor, que Jesús hablaba por parábolas, y hablaba por parábolas para que las personas no se convirtieran, para que ellas no entendiesen el mensaje. Bueno, yo no estoy hablando nada, quien está hablando de Dios. Es la Biblia ahí. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Jesús no quiere perdonar a la gente? No, claro que Jesús quiere perdonar a la gente. Claro que Jesús tiene interés por la salvación de todos. Pero hay una cosa que nosotros estamos entendiendo más en ese ciclo, que es demasiado importante para Dios. Se llama libertad. Dios respeta tu libertad. Dios respeta tu libre albedrío. Es la primera vez que logré hablar esa palabra. Estoy feliz ahora, estoy contento. Libre albedrío. Dios respeta. Dios respeta tus decisiones. Y si yo llamo acá a alguien y digo así, Heiel, tú vas a recibir $1.000.000 hoy. Hay que ser en día de hoy y una hora cierta en un lugar cierto. Pero no te digo la hora ni el lugar y me voy. ¿Qué tú vas a hacer? Correr atrás de mí, ¿no? Y preguntar, pastor, ya voy a recibir $1.000.000, pero ¿cuándo, dónde y qué horas? Porque eso se llama interés. Cuando se hay interés por la salvación, todo se hace por la salvación. Imagina que Jesús aquí predicó, habló por parábolas, nadie entendió y muchos volvieron para la casa. ¿Sabe por qué volvieron para la casa? Porque ellos no tenían interés en la salvación. Y algunos volvieron y dijeron, Señor, no puedo salir de acá sin saber los secretos para salvarme. Yo no entendí nada, Señor, explícame el pasaje. Y ahí Jesús dijo, a vosotros es dado el conocer de los misterios del reino de Dios. Y ahora Isaías está teniendo el mismo mensaje. Ustedes ven, pero no entienden. Oyen, pero no escuchan de verdad. Parece que el mensaje es simplemente una canción de amor de un cantante romántico que entra por un oído y sale por otro. Así era el pueblo de Israel. Pero, y ahí el tema central de ese sermón es justamente el versículo 13 acá, de capítulo 6. Jesús dijo, tú vas a predicar, Isaías, va a predicar, va a hablar, y las personas no te van a hacer caso, pero, versículo 13, y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero, como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La simiente santa, la semilla ahí de los que hacen parte de los remanescentes. Dios está diciendo para Isaías, Isaías, tú vas a hablar, tú vas a predicar, vas a intentar transmitir el mensaje, pero las personas no te van a hacer caso. Esas personas, Isaías, yo creo, no está escrito ahí, pero creo que Dios llegó a Isaías y dijo, tú vas a predicar tanto, va a enojar tantas personas que hasta el rey Manasés te va a matar, te va a cortar al medio por cuenta del mensaje. Los hijos de esos hombres van a leer tu libro y tampoco van a hacer caso. Los nietos de ellos y los bisnietos y por más allá, nadie
te va a hacer caso, Isaías. Pero, como se corta el árbol, se queda un tronco. Años de años de años de años más tarde, tendrá una generación que va a leer tu libro, Isaías, que va a escuchar tu mensaje y va a vivir ese mensaje que te estoy predicando. ¿Qué generación es esa? Es la nuestra, pastor. Sí, es la nuestra, pero ¿cómo saber eso de verdad? Isaías 58. Todos ya saben, ¿no? Spoiler del sermón. Aquellas cosas que nosotros hablamos de todos ya entienden. Pero vamos a entender en la Biblia qué generación es esa, si realmente es la nuestra, y cómo probar que Isaías está hablando de nosotros. 58, versículo 12. Ahí está, no sé por qué estoy leyendo allá en la Biblia. Puedo leer también, pero aquí también hay Biblia, ¿no? Isaías 58, 12. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Que Isaías está hablando de una generación que vendrá después de mucho tiempo, y esa generación será una generación que reparará, restaurará. Interesante que ahí en español está un poco distinto de hebreo, en portugués también está. Dice restaurador de calzadas para habitar, pero en hebreo da a entender que es habitar una ciudad. Está hablando de una generación que va a preparar el camino para entrar en la nueva generación. La nueva generación. ¿Qué generación es esa? Pastor, ya habló 3 veces de una generación del futuro. Pero ¿cuál generación es esa? Versículo 13. 13, puede poner en la pantalla. Eso. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamarse delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Puede pasar el 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir a las alturas. Y ahí está hablando de las bendiciones. Está hablando sobre el sábado, de los guardadores del sábado. Pero pastor, los judíos también guardaban el sábado. Puede estar hablando sobre la generación de los judíos. Mira, si yo tengo a alguien que tiene, coronavirus, ¿yo voy a pasar para él un remedio para depresión? No hace sentido. Si alguien está enfermo con algo, yo tengo que sanar la enfermedad que esa persona tiene. El pueblo de Israel tenía un pecado. ¿Qué pecado era ese? Rey no vale porque estaba acá en el primer turno. Tú tampoco. ¿Cuál es el pecado de Israel? Tú tampoco, hermano. ¿Alguien se lembra, se acuerda? ¿Cuál era el pecado de Israel más así? La idolatría. Y Dios está hablando de una generación que el problema sería el sábado. ¿Qué generación tiene problema con guardar el sábado? La nuestra, ¿no? La nuestra generación, las iglesias que tenemos hoy, tiene problema con ningún mandamiento, solo con uno. ¿Cuál? Sábado. 4º mandamiento. Y Dios está hablando que esa generación iba a restaurar alguna cosa. ¿Y qué cosa sería? Sobre el sábado. Isaías está hablando de ti, hermano. Isaías está hablando de mí. Bonito, ya sabemos que el mensaje de Isaías sería entendido por nosotros. Eso es llamado muchas veces también de lluvia tardía.
en los últimos días el Espíritu Santo sería derramado en la tierra y las personas iban a tener visiones, predicar, profetizar. Ahora, Isaías también tiene otro mensaje para nosotros, poco parecido con el del pueblo de Israel. Se encuentra en el último versículo que vamos a leer hoy. Isaías 29. Isaías 29. Yo voy hablando acá, virando las páginas, y mientras hago eso, voy pensando, y ya estaba en Ezequiel acá. Ahora sí encontré. Isaías 29. Y dice ahora, versículo 10. Mejor, 9. Puede ser desde el 9 hasta el 16, vamos a leer. Y vamos a entender todo para después hablar, solo conversar. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad. Cegad, otra vez hablando sobre ceguera, ¿cierto? Otra vez hablando sobre eso. Embriagaos no de vino, titubead y no de sidra. Estamos borrachos espiritualmente, puede pasar. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño. Cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Percibe que está hablando sobre la iglesia de Laodicea? Puede pasar. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. Está hablando acá sobre el libro de Apocalipsis, ¿no? Sobre los últimos días. Vamos a entender acá hablando sobre teología, ¿no? Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, y él dirá, no sé leer, obvio, puede pasar. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca, cantan músicas de himnario, santas, músicas de adoradores, músicas de todo, músicas bonitas, pero y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Solo por ese punto, explicar una cosa. Isaías está hablando acá de los adventistas del séptimo día, que muchas veces piensan que todo se resume en guardar el sábado. Venir para la iglesia pensando que acá se encuentra la salvación. Cantamos, alabamos, leemos el estudio de la escuela sabática, la Biblia todos los días de la semana, pero Dios está lejos de nuestra vida. Separamos momentos espirituales. Sábado es el día donde yo voy a encontrar a Dios. Te engañas a ti mismo. Dios se encuentra todos los días. En las cosas que tú haces, en las cosas que tú comes, en las cosas que tú ves, en las cosas que tú hablas o piensas. No se separa la vida espiritual de la vida personal. No existe eso. No existe. Yo hablé en la mañana y repito, no hacemos parte de una iglesia. No existe iglesia adventista, hacemos parte de un movimiento. En una iglesia se asiste, pero por un movimiento se vive, se muere. Ahí tenemos muchos movimientos, ¿no? Las FARC, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En Cuba. En la Colombia, perdón. Y mi mamá es profesora de geografía, mira. En la Colombia, las FARC, o quizás algunos otros movimientos de derecha o de izquierda, tú percibes que las personas viven por lo que creen. Mueren por lo que creen. Puede ser cierto o no, pero viven. Y ahí cuando vamos a hablar sobre los cristianos, sobre los adventistas del séptimo día, ¿qué estamos viviendo del evangelio por la semana? ¿Qué estamos predicando?
Parece que hacemos una separación. Mira, esta es mi vida santa y ahora es mi vida personal. Da la puesta del sol en el sábado y ya vuelvo a recordar quién yo soy. Así es. Pero no lo debería. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Nosotros somos la iglesia que tiene la mayor luz. Tenemos el espíritu de profecía, tenemos la Biblia. Aceptamos toda la Biblia como palabra inspirada, pero ¿qué distinción eso hace en nuestra vida? Conocimiento es bueno, pero si hay solo conocimiento, no significa nada. Nada, si no existe vivencia. Puede pasar. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Sus obras son como tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Mira, yo no estoy hablando acá. Muchos leen ese versículo como si estuviera hablando contra los liberales. No, acá está hablando sobre hipocrisia. Sobre personas que ponen ternos y cobartas en el sábado en la mañana, vienen a la iglesia con Biblias abajo del brazo y piensan que son más santas por cuenta de eso. Personas que se olvidaron del amor verdadero. Personas que cuando pasan por un callejero, o cuando pasan por un mendigo, cuando pasan por una prostituta, cuando pasan por personas que necesitan de tu amor, se hacen como desentendidos. Se hace como si esas personas no existieran. Dios está hablando de ese pueblo que se había decorado el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, pero no sabían amar. Honraban con los labios, guardaban el sábado, pero su corazón estaba lejos de Dios. Puede pasar. Vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, no me hizo, y dirá el vaso de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Ahora estamos hablando sobre otro problema que no existía en aquel tiempo. Y percibimos que ese mensaje es un mensaje para nuestro tiempo realmente. En aquella época no existía ateísmo como existe hoy. En aquella época, por más que tú no fueras judío, tú podrías ser pagano, pero creía en dioses. Dios está hablando ahí de personas que dicen que no creen en Dios, y eso es un mal de nuestro ciclo. Yo ya fui un de esos. Y es bueno dudar, cuestionar a Dios es necesario. Pero cuando nosotros quedamos solo con las cuestiones o con las dudas y no buscamos las respuestas como una excusa de hacer lo que quiero, ahí está mal. Ahí está mal. 17. Nos será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en Carmelo, y el Carmelo será estimado por bosque. Ahí no estaba bueno, solo hasta el 16. Ahí ya empieza otra perícope del versículo. No, en mi Biblia en verdad. Verdad. Hasta el versículo 16. Está hablando de nuestros tiempos. Isaías está hablando de un pueblo que viene a la iglesia, pero hacen dos cosas, y hay dos grupos, los liberales y los conservadores, que son lo mismo. Los dos son egoístas y hipócritas. Los dos. Los liberales piensan que no necesitan de nada de la palabra de Dios para vivir, y los hipócritas conservadores muchas veces piensan que Dios es su muñequito que Él creó
y que las reglas que Él le gusta hay que ser seguidas por todas las otras personas. Lo que Dios nos está explicando, amados hermanos, es que Jesús ya está pronto a venir. Jesús ya quiere traer su pueblo para Él otra vez. Pero para que Él pueda hacer eso, Él quiere salvarte. Y para que tú seas salvo, hay que dejar de prestar santidad de la iglesia. ¿Qué significa prestar santidad, pastor? Estoy hablando de prestar en sentido de tomar prestado, ¿ya? No de dar santidad en la iglesia. Muchas veces cuando tú conoces, todo lo que tú conoces de la Biblia es sobre lo que escuchó en la iglesia. Tu conocimiento es prestado de los pastores. Tu sabiduría de la palabra de Dios son de cosas que tú escuchas de otras personas. Pero ¿cuánto tiempo pasa estudiando tú realmente la palabra de Dios en la casa? O se estudias, pastor, yo desperto las 5 de la mañana para estudiar la palabra de Dios. Como si fuésemos más santos porque estamos despertando en la mañana para estudiar. No somos más santos porque despertamos antes. Nos tornamos santos cuando practicamos lo que estudiamos. Para hacer un resumen del sermón que iba a hacer ahora, que está de acuerdo con eso también. Cuando hablamos sobre vuelta de Jesús, sobre señales de la vuelta de Jesús, ¿qué capítulo más utilizamos en la Biblia? Sobre señales. Mateus 24. Mateus 24. Y los discípulos llegan a Jesús y dicen: Jesús, muéstranos señales de su vuelta. Y Jesús dice: guerras, hambres, temblores, pero aún no es el fin. Al fin Jesús casi no pasa ningún sinal. Habla, los discípulos que, sí, Señor, sí, verdad. Oh, verdad. Y ahí todos los presidentes de los Estados Unidos que llegan, y ahora sí va a llegar el decreto dominical. Ahora Jesús está más cerca de volver. Así hacemos, ¿no? Y estamos haciendo como los discípulos. Jesús casi no pasó ningún señal allá. El único señal que pasó fue cuando fue predicado ese mensaje del reino a todo el mundo, ahí vendrá el fin. Pero ¿cómo que sabemos eso? Imposible. Jesús no dijo nada sobre cuándo volvería. Pero después de Mateo 24, en Mateo 25 cuenta dos parábolas. Una de las 10 vírgenes. Y esa parábola habla sobre preparación. Cómo debemos estar preparados, y habla sobre las lámparas. ¿Y qué es la lámpara? La Biblia. Que debemos tener conocimiento. Y la segunda parábola que cuenta es sobre los talentos. Los dones que nosotros debemos ocupar para Dios. Y dice que los talentos son dones que Dios nos regaló. Y cuando uno utiliza esos talentos, se multiplica. Ahora, cuando otro no se utiliza, ese es rechazado. Y por fin, para terminar todo, Jesús llega y habla sobre los que estarán a su izquierda y los que estarán a su derecha. ¿Y para qué y cómo que Él utiliza de método para evaluar quién está salvo y quién no está salvo? Los que amaron el prójimo. Los que amaron el prójimo. Me cubriste cuando yo tenía frío. Me visitaste cuando yo estaba encarcelado. Me diste comida cuando yo tenía hambre. Y cuando yo era extranjero. Pero Señor, ¿cuándo fue extranjero, encarcelado, hambriento? Bueno, yo no estoy solo en la iglesia, yo también me encuentro en la iglesia, pero en verdad yo estoy afuera en la calle con las personas que tú no haces caso.
sus talentos, cómo tiene utilizado para el Señor. El próximo año yo seré pastor de un año misión. Voy a trabajar con una tribu indígena. Acá, que sí, en San Pablo existe una tribu indígena también. Y por más que todos piensan que yo parezco más boliviano, peruano, en verdad yo tengo descendencia indígena y creo que por eso. Viven allá en Jaraguá. Yo tendré que volver como indígena para alcanzar a esas personas. Teré que utilizar los talentos que tengo para alcanzar a esa gente. Personas de la iglesia, médicos, van a separar tiempo en la semana. Médicos que una consulta custa ahí como $1,000, van a separar 1 o 2 horas en la semana para atender de gracia las personas que necesitan. Periodistas estarán ahí grabando las cosas y promoviendo para que la misión llegue a lugares que no llegan. Enfermeros, dentistas, costureros estarán allá haciendo ropas también para las personas que necesitan de gracia. La pregunta que te hago es: ¿cuánto del Evangelio tienes vivido en tu vida? ¿O será que piensas que el Evangelio es solo venir a la iglesia, escuchar un sermón y volver a la casa? No. Conocimiento nos salva. Solo conocimiento nos salva. Porque creer, hasta el diablo cree y teme. Tembla cuando escucha el nombre de Dios. ¿Y nosotros será que estamos temblando cuando escuchamos hablar sobre Dios? ¿Será que en nuestro trabajo nosotros estamos viviendo el Evangelio? ¿Será que nuestros dones están siendo utilizados para predicar el Evangelio? ¿O mi espiritualidad se resume en las 5 horas de la mañana? ¿O en sábado en la tarde cuando yo salgo con los Calebs? ¿Qué es espiritualidad para ti? Dios está pronto para venir. Solo falta una cosa para que Él venga. Pedro una vez dijo: a todos quiere salvar, pero a uno volvió, porque desea dedicar tiempo a otros que también necesitan ser salvos. No estamos hablando de la calle, estamos hablando de ustedes, estamos hablando de mí. La parábola del hombre, del hijo pródigo. El que se salva es aquel que se fue, y el que se pierde es aquel que se quedó. El hermano que no fue salvo en la parábola es el hermano que nunca salió de la iglesia, pero estaba en la iglesia y tampoco sabía que estaba perdido. No necesitamos dejar de venir a la iglesia. Ah, pastor, entonces no vengo más a la iglesia. No es eso. Sabe que no es eso. Pero dar sentido en tu vida espiritual. Reavivar tu vida espiritual en cada segundo de tus 24 horas. Eso es reavivamiento. Eso es abrir tu corazón para que el Espíritu Santo venga y nosotros dejemos ese planeta para vivir en la ciudad santa. Nosotros vamos a escuchar ahora una canción de James otra vez. Mientras James canta esa canción que habla sobre la lluvia tardía, te hago ese llamado. Así como Isaías fue llamado y dijo: ¿a quién enviaré? Dios nos llama hoy y hace la misma pregunta: ¿quién es mi pueblo que al medio de tantos ciegos puede ver? Al medio de tantos sordos puede escuchar mi mensaje y decir: aquí estoy yo, envíame a mí, Señor. Utiliza mis dones, utiliza mis talentos. En la semana quiero dedicar a ti. Al escuchar esa música, si tú tienes ese deseo de entregar la vida a Jesús, no estoy hablando hoy sobre bautismo físico, estoy hablando hoy sobre bautismo espiritual.
sobre el bautismo diario que es necesario en tu corazón. Si tú tienes ese deseo de ser rebautizado hoy por el Espíritu Santo en tu corazón, entonces póngase de pie y nosotros al fin vamos a orar por ti. Amén. Torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar o campo que ainda nem florou? El llamado es para ti hoy. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi, já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do Quanto mais quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. La música habla sobre un día que ya llovió. Cuando llovió fue cuando el Espíritu de Dios bajó por la primera vez sobre los apóstoles. Y un día Pedro predicó y 3,000 personas entregaron la vida a Jesús. Personas eran sanadas solo con la sombra de Pedro. Un pedazo de la ropa de Pablo llevado a millones de kilómetros después curaba a alguien que estaba enfermo. Eso es el poder del Espíritu Santo. Un pedazo del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús volver, poco antes de Jesús volver, más grande poder será derramado sobre la iglesia. Pero para eso la iglesia tiene que estar preparada.
tiene que estar preparada. Manasés fue salvo, ¿no? Hablamos sobre eso en el primer turno también. Manasés que mató a Isaías, después que mató a Isaías, años después, fue perdonado y estará allá en el cielo. Probablemente Isaías tendrá que ser vecino de Manasés que le mató. ¿Estamos preparados a amar al prójimo de esa manera? ¿Estamos preparados para amar a aquellos que nosotros odiamos? ¿Estamos preparados para amar a aquellos que nosotros no conocemos? ¿O será que nuestra vida espiritual también está baseada en nuestros gustos, en la manera de que yo quiero pensar? Piensa en eso y acuérdate, si ese sermón emocional solo hizo distinción ahora, mediodía, entonces está mal. El cambio del mensaje tiene que ser todos los días de la semana, cuando no existe emoción, cuando solo existe decisión. Escoja. Oremos. Señor, gracias porque el Señor nos cuida, Señor. El Señor nos ama. El Señor está listo y pronto para buscarnos. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están los que desean hoy abrir el corazón y ser cambiados, ser transformados. Matar nuestro yo, matar nuestro egoísmo, Señor. Matar y quitar las cosas que nos separan de ti para amar al prójimo, para predicar el evangelio, para buscar tu voluntad, para buscar tu verdad y vivirla, Señor, en todos los días, no solo en el sábado. Acá están, Señor, los que desean ver, los que desean oír y que están dispuestos y tienen interés por la salvación. Aquí está tu iglesia, Señor. Manda tu Santo Espíritu y vamos a acabar con esa historia de pecado una vez por todas, Señor. Por favor, mande tu Espíritu, nos limpie de los pecados, nos transforme y nos motive a salir para la misión. Eso te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan una bonita semana con Jesús. Y por cuenta de la pandemia no estaré allá afuera saludando a todos, ¿ya?